Unidos contra los fraudes, y desde luego le hemos dado seguimiento a lo que se ha realizado por parte de dicha asociación, porque pues ellos han sido víctimas de un megafraude extraordinario que se dio con aquello de las franquicias Elite y que ocasionó el quebranto de muchas familias. Yo le agradezco mucho a don Jesús Herrera, al licenciado Iván Bañuelos Torres y al capitán primero Salvador Esquivel, militar en retiro, que nos acompañan el día de hoy. ¿Y cómo vamos? Digo, la última vez estuvieron aquí hace 15 días, ¿no? 15 días, gracias. Para ser precisos. 15 días. Pues vamos avanzando. El tema es de que ya tenemos sentencias. ¿Cómo va lo del tema? Ya tenemos sentencias en ejecución. A ver, nada más contextualizo. Ellos integraron una asociación que se llama Unidos contra los Fraudes. Así es. Esta asociación que surge a raíz de el fraude de las franquicias Elite que se cometió aquí en Durango y en varios puntos de la República, y que ha ocasionado un quebranto financiero para muchas familias. Incluso esto fue en el 2016. Hay gente que ya falleció. Sí, desde luego. Sí, ya. Que aportó su dinero para las famosas franquicias. Así es. Y hasta ahorita hay alguien en la cárcel, existe un responsable que está en la cárcel, pero pues de su dinero, Nada. Y aquí lo importante y lo que hay que resaltar, pues que es un crimen de Estado, ¿verdad? ¿Y usted insiste que es un crimen de Estado? No insistimos, es lo que está ahí en la carga probatoria, ¿verdad? Nosotros no estamos inventando nada. El asunto es que aquí la auditoría forense que... Pero ya está determinado como un crimen de Estado. Sí. ¿Legalmente? Sí, a ver, en ninguna ley de la nación existe esa palabra, crimen de Estado, porque alguien la suprimió, pero es un hecho de que si un asunto se inicia desde las altas cúpulas del poder político nacional y de los gobernantes en turnos, pues es un crimen de Estado. Entonces, bueno, pero esa es la interpretación que ustedes le dan. No, o sea, vamos un crimen de Estado en contexto, ¿no? Vamos poniéndolo en contexto. Digo, no vamos a discutir usted y yo, capitán, porque usted maneja muy bien las armas. Yo apenas llego a... Y pues la mecha es corta también. Entonces, y aquí ese es el punto, ¿verdad? Que a ver, es que el punto, o sea, un crimen de Estado catalogado así, ¿sí? Jurídicamente tiene implicaciones. Claro, ¿por qué? Porque nosotros lo estamos diciendo. Pero ya está catalogado así. ¿Por qué? Porque incluso estamos, se lo estamos pronunciando. Yo pregunto nada más. A ONU Derechos Humanos México, le estamos anunciando también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. ¿Por qué? Porque precisamente esto se inicia con la participación, evidentemente, de los expresidentes, que incluso allá hay hasta un video donde está participando precisamente con las personas que cometieron estos fraudes. Y el señor expresidente, no puede decir que pues, no sabía y que a él lo engañaron. Felipe Calderón. Que es Felipe Calderón. El Borolas. Alias el Borolas. Entonces, bueno, el punto a ver, es ese, Capi, ¿no? ¿Cómo vamos? ¿Y cómo vamos? Que efectivamente ya logramos sentencias ejecutorias, ya hay sentencias en ejecución, donde se le declaró ya responsable de los fraudes pues al imputado, que, otra vez, ¿verdad? Ninguna fiscalía lo agarró. Nosotros, con nuestro esfuerzo, logramos detenerlo, ¿no? Entonces, al ya estar en ejecución estas sentencias, por ejemplo aquí, por una persona que le defraudó 500,000 pesos, le imponen una pena de prisión de 6 años. Entonces ya llevamos... Al que está ahorita en la cárcel. Al que tenemos ahorita ahí en la cárcel como responsable, que se llama Eric Alejandro Escalona Valladolid, que él fue el operador de los exgobernadores Moreno Valle, Rosa Saispuro y Jorge Herrera y su banda Culichi, ¿sí? Jorge Herrera. Otra cuestión, los fraudes que se acaban de declarar prácticamente, que estaban ahí en la torre B1, que es propiedad de Rosa Saispuro.
Entonces, No, bueno, yo sabía que era de Arturo Salazar Moncayo. bueno, No, pues es el administrador de Espuro. ¿Ah, sí? Sí, sí, pues que eso O sea, era el secretario De Obras de Públicas. Obras Públicas. entonces, Entonces la Torre es de Rosas Puro. Así pues el es. chiste se cuenta Es solo. más evidente. Ujú. Y Ah, ¿verdad? Eso es interesante, pero ¿cómo comprobaban ustedes eso? ¿por qué? Porque acaba de salir una nota periodística por ahí en la semana. Sobre la caída del... sobre estos fraudes. los fraudes. Los fraudes de... No, es que me dijo de la Torre B1. Ajá, de la Torre B1. Pues aquí tenemos todo el chisme, mira. Sí, ya lo vi. Y lo trae bien ordenado. Sí. No, sí, lo trae ordenado. Sí, no, mire. no lo digo en forma sarcástica. Pero, pues aquí Ya está ve que desgranada sí, la señor. mazorca, mire. Sí, aquí está. Aquí está, mire. Ahí está. Esta es la nota La periodística, nota periodística de aquí en el estado de Durango y están operando del siglo todavía. de Durango. Saludos a mi brother, el Así director es. del siglo. Temen nueva oleada de fraudes a través de la empresa de inversiones en Durango. Más de 200 personas temen el riesgo de ser defraudadas a partir de las desapariciones de las oficinas Trading Experts en Durango, que captó montos millonarios para inversiones desde hace meses. Así es. Que incluso en... ¿Y esta está donde? Ahí en la Torre ahí B1. en la Torre B1, ahí estuvo. Ah. Entonces, que fue la vez que recibiste la llamada telefónica y que nosotros les dijimos que eran los mismos. Exactamente, ¿Sí? exactamente. Son los mismos. Y esto es en Torreón, Coahuila, que Sí, son sí, los sí, mismos. sí, son los mismos. Y esto es en Aguascalientes, que son los mismos. Ajá. Ahora, ¿por qué son los mismos? Porque ya sabemos que son los mismos. O sea, nosotros ya sabemos que son los mismos. Porque... Y tenían sus oficinas allí en la Torre B1. Sí. El símbolo de la corrupción del Espurato. Así es. Que ustedes dicen que es de Espuro. Yo no sabía que era de Espuro. Bueno, entonces, el tema aquí cuál es. Lo doloso del asunto es Sí. que las autoridades supuestamente que están para combatir a la corrupción, pues están encubriendo estos asuntos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la denuncia que presentamos desde el 20 de octubre del año pasado, pues está durmiendo el sueño de los justos. Entonces nosotros sí les reclamamos ya pues que renuncien. ¿Por qué? Porque pues no están presentando Pero cuentas. hay una sentencia contra Escalona. Así es. Y esa sentencia, evidentemente, nos da la razón. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos inventando. No, claro. El hecho de que ya hayan sentenciado y se esté ejecutando esa sentencia, precisamente abona a lo que nosotros siempre estuvimos manifestando de la violencia institucional ejercida en contra de las víctimas. ¿Por qué? Iván es Porque víctima, eso fue don los- Chuy es víctima. Sí. Bueno, Tú representas, ¿no? yo soy asesor de la asociación. Incluso es importante mencionar, como ya lo dijo aquí el capitán, que en efecto ya hay algunas sentencias condenatorias, las cuales ya están en vía de ejecución. Sin embargo, sí es importante dejar en claro que estas sentencias condenatorias que se lograron fue precisamente por la insistencia de la asociación en que se esclarecían los hechos, porque al final de cuentas se obtuvo esas sentencias, pero el camino fue difícil, porque hay que recordar que cuando estaba el señor Guzmán Benavente como magistrado, Ramón Guzmán Benavente. junto a otra magistrada que se llama Marta Elvia Astorga, ellos en su momento, en las primeras sentencias de primera instancia, en donde a Escalona, alias el hombre del millón, lo condenaban, estos magistrados, al irse a la apelación, el hombre del millón o Escalona, pues obviamente revocaban la sentencia de primera instancia y dictaban sentencia absolutoria, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues las víctimas tuvieron que irse al amparo directo para que un tribunal colegiado de federal pues analizara si en efecto las sentencias que dicta segunda instancia o la sala colegiada penal de aquí de Durango pues estaban dictadas conforme a la ley. Muy bien. En efecto, ya una vez que se promueven algunos amparos, el colegiado de aquí que está situado aquí en la ciudad de Durango, pues manifiesta que los argumentos que tuvo tanto el magistrado Ramón Benavente y la magistrada Marta Elvia Astorga, pues eran totalmente, digamos, improcedentes, ilógicos e incongruentes. O sea, Ramón también formaba parte de cubrir estas cosas, el señor Ramón Guzmán Benavente. Sí, porque Este fraude. Sí, porque en su momento él era fiscal, hay una situación muy Bueno, él grave. decía que era fiscal. Sí, él era
pues hacía las funciones como fiscal. Pues ahí o lo recibe- puso, bueno, ya Sí, sabes. sí, que- bueno. Entonces, Ya saben quién lo puso. pues el problema es que obstaculiza el esclarecimiento de los hechos porque esconde unos ¿Y hay estados de cuenta. responsabilidad contra Ramón? Claro. Es lo que se está denunciando precisamente en la Fiscalía Anticorrupción de aquí de Durango, pero pues, la mala noticia es de que la Fiscalía Anticorrupción pues prácticamente pues está... Pues está Sí, muerta. Se está dedica a muerta. encubrir y realmente pues estas autoridades anticorrupción, lo que es el sistema A ver, anticorrupción, se dedica a encubrir o realmente no tiene capacidad también. ¿no? Pues es que aquí la cuestión son muchas vertientes, ¿verdad? Las personas o los funcionarios que imparten justicia son ineficaces cuando pues no tienen la capacidad. Hay omisión, puede Sí, haber también exactamente. omisión. Sí, porque incluso los argumentos que utilizan estos dos magistrados para dictar dos votos en contra de un voto de una magistrada, Claro. que ella manifiesta que sí es fraude, ellos dicen que el hecho acusado que la Fiscalía le atribuye a Escalona, pues que no cumplía con unos ciertos requisitos que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece, que son las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Sin embargo, estos dos magistrados en su momento dicen que a Escalona pues, se le violaron sus derechos fundamentales porque el hecho era poco claro. El colegiado, al resolver el amparo, dice, ¿sabes qué? Ay. Aquí este hecho está bien, Muy bien. aquí sí cumplen las circunstancias de tiempo, modo y lugar, dicta otra Pero ya sentencia. el hecho de que haya una sentencia más al señor Eric Escalona, Reyes Escalona, Alejandro Escalona Valladolid. Escalona Valladolid, perdón. Alejandro Escalona Valladolid. Ya el hecho de que haya otra sentencia es que tenían razón. Exactamente. Sí. Aquí es, Y le están dando 6 años de prisión sí, más. aquí hay un punto muy importante. Al momento en que el colegiado revoca las sentencias que dicta la sala colegiada Sí, penal sí, de aquí de Durango y que les pide a la sala colegiada dictar otra resolución, en ese momento ya Benavente deja de ser magistrado Sí, de la magistrado. sala, creo que lo mandan a otro distrito judicial. Entra el señor Apolonio. Betancourt. Entonces, él en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues concluye que en efecto, de acuerdo a la mecánica en que se dieron los hechos, pues es un delito de fraude. Pero este delito de fraude es un delito que se comete precisamente para cometer otros diversos, porque a través de este ilícito que convence a las personas en invertir en franquicias o cualquier servicio inexistente, ese producto de ese dinero que obtienen con base a un ilícito, pues sirve precisamente para el lavado de dinero, para hacer operaciones con... Sí, claro. Lo que ha pasado con el que era dueño de los generales. Exactamente. Exactamente. Algo muy importante, como dijo aquí el capitán, siguen operando. Y aquí es muy importante... Siguen operando los de las franquicias Elite. Sí, sigues Sí. operando ese mismo esquema, ese esquema de El esquema. invertir, te doy el 10% de inversión, entonces es una publicidad atractiva, pero aquí es algo muy importante. El Estado, creo que se está quedando corto en prevenir, en hacer campañas de divulgación para hacerle el conocimiento a la ciudadanía que operan este tipo de esquemas, que en sí es un esquema de Ponzi. Es decir, que obviamente los primeros inversionistas pueden obtener algo de su propio dinero, porque no es ganancia, ¿verdad? Ya los últimos inversionistas son los que prácticamente no ven nada. Entonces, la Conducef precisamente ha sacado comunicados de prensa de que se sigue dando este tipo de fraudes, pero es algo muy importante. Aquí el Estado tiene que también hacer campañas de prevenir este tipo. El Estado mexicano Sí. como tal. Sí, o la Comisión Nacional exactamente, sí. de- En conjunto con los de tres uso niveles de financiero. gobierno, ¿verdad? Sí. Identificar qué empresas están bajo este esquema y pues impedir que sigan Así es. funcionando, ¿verdad? Pero sí, capitán. aquí lo lamentable y lo que sí hay que puntualizar es de que estas pseudoempresas o actos jurídicos Sí, simulados sí. que están orquestados precisamente desde la alta cúpula del poder. Entonces, son criminales de cuello blanco y por lo mismo siguen operando. ¿Por qué? Porque están al cobijo y al amparo de... O sea, siguen operando porque están al cobijo y al amparo Exactamente. del gobierno federal. Así Sí. es. O sea, Pues- de este gobierno, en este gobierno no hay corrupción, perdónenme. bueno, esta A es la ver, prueba. el presidente ha dicho que no hay corrupción en este gobierno. ¿De dónde sacan Los- ustedes los eso? hechos de corrupción No se falseen dan. las cosas. Ahí está. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Capi, Mira, Capi. no, bueno, es la verdad. Nosotros no estamos... ¿Y quién en este gobierno federal que está por terminar sigue encubriendo esto? ¿Quién? Todos. ¿Por qué? Porque el poder... No, pero a todos ver, es una respuesta muy general. Debe haber alguien. ¿Hacienda? Vamos a la ¿Hacienda? particularidad. Vamos a la Sí. particularidad del asunto. Nosotros presentamos sendas denuncias ante Hacienda, ante la UIF, ante La el Fiscalía. SAT, No, ante la Fiscalía UIF General está de la ocupada República. investigando a periodistas. ¿Sí me explicó? Entonces, ¿cuál es el tema? Como ellos saben quién está manipulando este asunto, y volvemos a lo mismo, desde la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, los expresidentes orquestaron este asunto. Ahí están las pruebas, nosotros no estamos Sí. inventando nada. La auditoría forense es muy certera. Y, por ejemplo, aquí la Fiscalía General del Estado nos está escondiendo otro estado de cuenta, donde en ese estado de cuenta nosotros intuimos que por eso no lo esconden. ¿Por qué? Porque ahí se reflejan los mismos movimientos con que llegó a la gobernatura Rosa Saizpur. Y lavado de dinero. Y más lavado de dinero. Y O sobre... sea, Rosas, fíjense bien lo que están diciendo, ¿eh? Sí. Rosas Espuro llegó a la gobernatura Con estos dineros. con el dinero de los defraudados. Así es. Y muchos gobernadores de otras Exactamente. entidades Y llegaron también igual. llegaron Sí. igual. Sí. Sí. ¿Ibas a decir algo? Este tipo de delitos afectan mucho a la sociedad, a las personas. No, claro, es un quebranto financiero. Sí, incluso hay libros que establecen que este tipo de delitos de cuello blanco son los que más afectan a la sociedad, porque roban en cantidades. No es un robo vulgar de No. que va a robar un kilo de tortillas. Son robos enormes Sí, y sí, sobre es todo una situación muy que al grave. momento en que se fabrican, en ese momento se firma la impunidad, ¿verdad? Que realmente los autores intelectuales de este tipo de delitos, este tipo de esquemas, pues no los toquen ni con el pétalo de una Don rosa. Chuy, ¿qué nos puede comentar finalmente respecto a esto? Bueno, pues de comentar que en mi caso, yo soy una de las víctimas y una de las cuales ya causó estado, de las que estamos comentando, y estamos totalmente agraviados, no nada más yo, sino también muchos. Pero este es un avance. Es un avance, desde luego. Sí. Es un avance Sí, sí, sí. para víctimas como usted y como el Sí. capitán. Así es. No más que aquí hay un problema también muy grave de los que se presentan las víctimas. La reparación del daño que establece la Que es lo que Constitución, ustedes quieren. Sí, Así mexicana. O sea, Y- finalmente la reparación del daño es su dinero. Sí, Así es como que el punto importante de un procedimiento penal, que acceda a la víctima a la reparación del daño. Obviamente este tipo de delitos también están realizados para que no se obtenga Muy bien. bienes de los Capi. afectados para la reparación del daño. Sí, entonces aquí básicamente eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Que aquí hay responsabilidad patrimonial del Estado mexicano, ¿sí? ¿Por qué? Por el asunto del crimen de Estado. Ahora bien, la ley está tan torcida que precisamente esa frase, crimen de Estado, no aparece en No, ningún lugar. no, ¿Por no, qué? no. Porque es un candado que Por los eso se propios lo cuestionaba legisladores- yo. Claro, O sea, yo pero- soy periodista, por eso le cuestiono. Sí, pero no se enoje, vamos, capitán. y en materia de derechos humanos, sí, y en las Sí, convenciones sí, sí, internacionales, sí, sí, sí. ahí Es un está. crimen de Estado, claro. Sí, entonces nosotros por eso estamos mencionando lo que es. ¿Por qué? Porque eso es. Así es. Que no esté en la legislación, bueno, pues eso ya es tema de que también hay que trabajarlo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el hecho se Pero ahí está viene la dando. reforma del Poder Judicial, puede cambiar algunas de Exactamente, las cosas. pero todos esos actos de corrupción, tanto del Poder Judicial, pues hacen que personas que son los gobernantes, pues apoyen este tipo de ideas, ¿verdad? Porque en efecto sí son muchos actos de corrupción, pero obviamente una reforma judicial pues, se tiene que también tratar con cuidado, Sí, claro. se tiene que hablar muy bien, pero pues obviamente se va a quedar incluso Hasta corta. Pero fíjense que me da pauta esto a resaltar tres cosas que hoy surgen otra vez aquí en esta entrevista, que les hemos dado espacio a Don Chuy, al Capi, y la otra persona no recuerdo cómo se llama. Oscar Mesa. Don Oscar Mesa. Y finalmente creo que coincidimos en que el proceso avanza lento. Sí. Sí. Hay más señalamientos
con una carga que sentencian al que está en la cárcel por este fraude, pero que finalmente él no fue realmente es como la punta Sí, del iceberg, ¿no? Exactamente. Y ojalá se pueda seguir hablando de este tema y ojalá se pueda llegar a esclarecer y que ustedes recuperen su dinero. Ustedes y pues una buena cantidad de duranguenses que Así fueron es, defraudados. Así es, y no solamente de Durango, sino estamos hablando de todo el país. Sí, o sea, sí, sí, Y que sí. se siguen defraudando. Y Que se siguen defraudando, lamentablemente. Aquí lo importante es eso, ¿verdad? Por eso nuestra insistencia de venir. ¿Por qué? Porque No, siguen al contrario, operando. está en su casa. Siguen operando y precisamente porque están al amparo y el cobijo de nuestras autoridades. Mira, el SAT sabe perfectamente todo de No, nosotros. bueno. No, nos cae un depósito Nos- de 15,000 y... Oye, por 15, tú vas al banco, depositas 15,000 pesos y el banco, el que sea, te pide tu IFE, mano. Entonces, ¿cómo es posible que transferencias de 100,000, 200, un Depósitos millón también. depósitos ni siquiera digan nada? Porque son depósitos electrónicos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la ley está tan viciada, precisamente ella está construida ¿para qué? Para que esto se dé. Incluso el Sistema Nacional Anticorrupción tiene un candado que si un diputado o un senador en el voto dice que no, no procede el asunto. ¿Sí me explico? Para que no se da el juicio nivel, político. En el tema del juicio político. Así es. Muy bien. o sea, Pues tan solo con un senador o un diputado que se oponga, el asunto no camina. yo Entonces, les agradezco y les pido que sigamos manteniendo la opinión pública informada Sí. sobre esto. Es importante y alertando a la gente Exactamente, que eso es muy no hay importante. dinero fácil. Así es. Que es mentir estos esquemas, Así que es. no es cierto lo que Así es. hacía el De venezolano, No. cuate dueño de los Y generales. mira, esa lana que él Y- recaudó, si la fiscalía les pone a la vista a las víctimas los estados de cuenta para que le hagan la auditoría forense, van a descubrir el Sí, mismo sí, asunto. sí, sí, sí. que Carlos ese Lazo dinero está se vea. perdido, Sí. está prófugo Carlos Lazo. Y ahí está también ese Incluso asunto. ahí a estas personas que son delincuentes les ayudan las autoridades, tal vez no de forma directa, pero de forma indirecta, en no ejecutar las órdenes de aprehensión, Así es. en no poner mucha atención para que en efecto se ejecuten esas órdenes de aprehensión. En estos asuntos hay muchas órdenes pendientes. ¿Con qué nos vamos, capitán? Nos vamos con que siguen operando y que sabemos que son exactamente los mismos que cometieron los fraudes. Los mismos desgraciados, Son los diría don mismos. Chuy. Sí. Nos vamos, bueno, que las autoridades no están